Egipto se encuentra ubicado en el noroeste de África. Posee costas sobre el mar Mediterráneo y el mar Rojo. La superficie total del país es 1.000.000 de kilómetros aproximadamente y se puede dividir en 4 áreas geográficas que son el Valle del Delta del Nilo, el Desierto Occidental, el Desierto Oriental, la Península de Sinaí. Cuenta con el Canal de Suez, los lagos, las reservas naturales, las depresiones, los recursos hídricos, los recursos minerales y los recursos naturales. Cuenta con 2 unidades geográficas las más importantes, que son Bajo Egipto y Alto Egipto. Cuenta con una población de 43.465.000 habitantes. El idioma que predomina es el árabe, la raza es blanca, su religión es islámica. Su clima es desértico. Su actividad económica se basa en la agricultura y la ganadería. Antecedentes históricos de Egipto. Egipto es una de las regiones más fértiles gracias al Mediterráneo de Nilo. El territorio estuvo dividido en Alto y Bajo Egipto, hasta que Memes estableció un reino unitario con capital en Tinis. Entre 2700 y 2200 a.C. se desarrolló el Imperio Antiguo. El primer periodo glorioso de la historia de Egipto, en el que la capital se trasladó en Memphis. La sociedad se organizó de acuerdo a un modelo piramidal cuyo vértice estaba el faraón, que más tarde fue considerado como un dios hijo del sol. Por debajo del faraón había 3 estamentos: los sacerdotes, los guerreros y el pueblo llano. Los faraones de Ox, Ifrien y Miquerinos edificaron las pirámides de Equisde y la Esfinge. En el 2050, más un periodo de decadencia e inestabilidad, comenzó el Imperio Mediano, que duró hasta 1800 a.C. El poder se debilitó nuevamente, dando pie a la invasión de Egipto, por lo que Hicsos, con la Morris I, se recuperó del antiguo esplendor, inaugurando un periodo de florecimiento, el Imperio Nuevo, que duró unos 400 años. Organización sociopolítica de Egipto. Organización política. Egipto fue el primer gran estado unificado. El sistema de gobierno egipcio se caracterizó por ser monárquico, absolutista y teocrático. En lo monárquico, el poder estaba en manos de un rey, en que el antiguo Egipto se le conocía como faraón. Absolutista, el faraón reunía en sí todos los poderes del reino. En lo teocrático, el faraón se creía hijo o escogido de Dios. De esa manera justificaba su absolutismo. En lo social, la sociedad egipcia fue estamental sin movilidad social, formada por numerosos grupos. En la cúspide de estos grupos se hallaba el faraón y su familia. El faraón, que era considerado hijo de Dios y un verdadero Dios viviente, era la máxima autoridad y concentraba los poderes político, militar y religioso. Los sacerdotes, quienes realizaban las observaciones astronómicas y calculaban el momento de crecida del Nilo, formaban un grupo privilegiado de la sociedad. Escribas y funcionarios pertenecientes al Estado, gobernadores, jefes y militares, guerreros profesionales, estaban a cargo de resguardar el imperio de las amenazas externas y las convulsiones internas. Eran requeridos para cuidar los alimentos en tiempos de cosecha y las zonas fronterizas. Los campesinos constituían la mayoría de la población libre, vivían en las cercanías de los cultivos
en las que se desarrollaban en ambas orillas del río Nilo. Los artesanos trabajaban la arcilla, la lana y los metales. Ambos grupos pagaban tributo al Estado. Los comerciantes intercambiaban productos en las orillas del Nilo. La cultura egipcia existe desde hace más de 6.000 años, atravesando numerosos cambios que se dieron por el contacto con los pueblos invasores como los árabes, los romanos y los griegos. Su centro se encuentra en el noroeste de África, principalmente a orillas del río Nilo, pero se ha expandido en épocas de conquistas imperiales. Tanto en el antiguo Egipto como en las antiguas culturas de la Mesopotamia, fueron las primeras sociedades en crear, sostener y desarrollar un sistema de escritura, ambos alrededor del año 3000 a.C. La cultura egipcia actual no solo tiene nuevas manifestaciones en diversas áreas del Sino, sino también se nutre de su herencia de la antigüedad, conservado monumentalmente obras de arquitectura como las pirámides. En el siglo XVIII, Egipto fue invadido por las fuerzas francesas de Napoleón y luego en una serie de guerras civiles en 1805 se declaró la independencia en Egipto. En el siglo XX, el país fue dominado por una serie de dictaduras, siendo la última de Hosni Mubarak, derrocado en 2011, pero reemplazado por un gobierno corrupto. Luego del golpe de Estado del 2003, actualmente Egipto es una república democrática parlamentaria. El arte de la cultura egipcia es la pintura egipcia. Los personajes se representaban de perfil. El arte durante los imperios egipcios fue en gran parte una forma de manifestar el poder de los monarcas, así como expresar las creencias religiosas, pero su contenido era mítico y sus formas eran monumentales. En la pintura no se utilizaban la perspectiva y los colores eran planos. Además, los personajes aparecían de perfil. Se utilizaba en la decoración de objetos, pero también como murales de cámaras sepulcrales, templos y palacios. La religión de la cultura egipcia era politeísta, es decir, que se adoraban diversos dioses. El principal era el dios Ra, dios del sol, Osiris, dios de los muertos, e Isis, diosa de la fertilidad. Los egipcios también creían en una vida después de la muerte. El libro de los muertos es un texto que incluye oraciones que se utilizaban para proteger el alma de los muertos en su pasaje de la otra vida. También se construían esfinges para celebrar a los faraones. Las pirámides eran tumbas monumentales de faraones. Entre ellas se encuentra la pirámide del faraón Seneferú y la pirámide del faraón Keops. Las mastabas eran otra forma de tumba. Por otro lado, los centafios eran monumentos funerarios, pero no contenían una tumba, sino que solo se construían en honor a la persona fallecida. La arquitectura egipcia es fundamental porque a ella se vinculan la escritura y la pintura. Aún se conservan los templos monumentales dedicados a los dioses. Las pirámides eran tumbas monumentales de los faraones. En la escultura de la cultura egipcia se tallaba en marfil, bronce, madera y piedra, con personajes mitológicos y políticos. La escultura egipcia surge como representación de la imagen como un elemento de supervivencia. En la ciencia de la cultura egipcia, los sabios de antigua Grecia viajaban a Egipto para aprender. De hecho, Pitágoras desarrolló su teorema basándose en investigaciones egipcias. En matemáticas, desarrollaron sumas, restas, multiplicaciones y sus divisiones. El 90% de la población egipcia practica el Islam, que es la religión oficial. El templo era el primer lugar de culto. Los escritores egipcios se encuentran entre los más importantes creadores de la literatura árabe. En la actualidad, el género mamba es uno de los más populares del país.